Es muy triste para la nación cubana que los cubanos querramos renunciar a nuestra ciudadanía. Ya no va a importar si usted entra y pasa 5 días en Cuba, porque eso no le va a garantizar mantener la residencia en el territorio nacional. No va a ser todo el mundo el que va a poder renunciar a la ciudadanía cubana. Si yo soy ciudadano español y renuncio a la ciudadanía cubana, pudiera yo vulnerar la regulación, corren el riesgo de ser deportados. Yo no dudo tampoco que mañana el régimen cubano pueda establecer un procedimiento especial de solicitudes de visa para aquellos cubanos que renunciaron a la ciudadanía cubana. Lo primero es que no vamos a tener certeza de si los emigrados o las personas que salgan del país van a mantener o no sus propiedades en Cuba hasta tanto no sean publicadas las normativas complementarias al proyecto de ley de migración y hasta tanto no sean modificadas normativas como el Código Civil, la Ley General de la Vivienda o las normativas relativas a la transmisión de vehículos. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien las autoridades cubanas han dicho que el proyecto de ley de migración no influye o no establece ningún postulado con relación a la pérdida de las propiedades en Cuba de las personas consideradas residentes en el exterior, lo cierto es que tampoco ofrece ninguna garantía de que los derechos patrimoniales de esas personas van a ser respetados, porque esos derechos patrimoniales son definidos por otras normativas que ahora mismo no están en discusión y sobre las cuales el proyecto de ley de migración no habla en lo absoluto. Y pongo un ejemplo claro que es una preocupación de muchísimas personas. Soy un residente legal en Cuba porque durante mucho tiempo me mantuve entrando y saliendo del país cada 24 meses y mantengo una vivienda en Cuba. ¿Puedo perder mi propiedad si me declaran mañana residente en el exterior? Pues la ley que establece si usted puede ser o no propietario de una vivienda siendo residente en el exterior es la Ley General de la Vivienda. Y la Ley General de la Vivienda no está siendo discutida ni tan siquiera se ha propuesto una modificación en el proyecto de ley de migración. Y es el artículo 81 de la Ley General de la Vivienda el que dice que las personas que salieron definitivamente del país no podrán continuar siendo propietarias de vivienda y por tanto el Estado tendrá que confiscar esas viviendas y transmitirlas a un grupo de familiares que están establecidos en esa propia normativa. Yo no creo que eso vaya a suceder porque políticamente no es lo más conveniente en este minuto para el régimen cubano, que entre otras cosas está buscando que los cubanos que residen en el exterior y los extranjeros pongan y mantengan su dinero en Cuba. Y por eso es que yo digo que es políticamente contradictorio disponer la confiscación de los inmuebles, de las propiedades de la gente que reside en el exterior en un momento como este y atendiendo a otras señales que emite el proyecto de migración. Pero vuelvo y repito, eso no hay ninguna garantía hasta lo que hemos podido leer de los proyectos de leyes que se están sometiendo o que se someterán a aprobación en la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Lo otro que continúa la gente preguntando ampliamente es, por ejemplo, si la eliminación del término de los 24 meses implica que las personas ahora, para mantener la residencia en Cuba, en vez de entrar cada 24 meses, tengan que entrar cada 6 meses y un día. Ya no va a importar si usted entra y pasa 5 días en Cuba, porque eso no le va a garantizar mantener la residencia en el territorio nacional. Lo único que le va a garantizar a usted mantener la residencia en el territorio nacional y se lo va a garantizar por espacio de un año y después explico por qué, es ir a vivir a Cuba, permanecer efectivamente en Cuba y el proyecto de ley dice por la mayor parte de un año calendario. ¿Qué es la mayor parte de un año calendario? El proyecto no lo dice. Habrá que esperar al reglamento que determinará si la mayor parte de un año calendario son 6 meses y un día, son 7 meses, son 8 meses o lo que ellos determinen a partir de su propia inspiración. Y eso le va a garantizar a usted mantener la condición de residente en el territorio nacional al menos por un año más. ¿Y por qué digo al menos por un año más? Porque lo que dice el proyecto es que anualmente las autoridades cubanas van a definir las condiciones migratorias de todos los cubanos. Hay una cosa que están implementando con el apoyo de la empresa de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas y la Universidad de Ciencias Informáticas desde hace varios años, que se llama Ficha Única del Ciudadano, que es una base de datos en la que todos los ciudadanos cubanos, al menos los que hemos nacido en Cuba, tienen la fecha de nacimiento, los datos propios del carnet de identidad, pero además en la que se incluyen
otros datos que todavía nosotros con claridad no sabemos cuáles son los que se incluyen, porque la mayor parte de esa ficha única del ciudadano se ha mantenido en secreto. ¿Qué datos contiene? ¿Cómo podemos acceder a nuestra ficha única del ciudadano? Hoy eso tampoco está claro en la normativa cubana. Pero lo que sí parece que va a estar claro es que esa ficha única del ciudadano que hoy ya existe va a tener, a partir de que entre en vigor este proyecto de ley de migración, un acápite destinado al estado migratorio de todos y cada uno de los cubanos. Y ese estado migratorio se va a actualizar anualmente. Anualmente, de oficio, el Ministerio del Interior, cuando termine diciembre, va a coger la ficha única del ciudadano y va a decir, por ejemplo, Eloy Viera, ¿cuánto tiempo Eloy Viera ha vivido en Cuba de este año? Ha vivido 3 meses de este año en Cuba. Eloy Viera no puede continuar siendo residente en el territorio nacional, no puede continuar siendo residente efectivo y por tanto pasará a la condición de residente en el exterior. Podremos heredar o no propiedades en Cuba quienes permanecemos en el territorio en el exterior, y vuelvo y repito, eso dependerá única y exclusivamente de si modifican el artículo 370 del Código Civil, que hoy impide que los emigrados heredemos propiedades en el país. La ventaja que tenemos con relación a eso es que todo el que haya cumplido 24 meses después del 9 de marzo, 24 meses sin haber entrado a Cuba, después del 9 de marzo del 2020, teóricamente no corre peligro de perder sus propiedades en Cuba o de perder sus herencias en Cuba. Porque después del 9 de marzo del 2020, de acuerdo a lo que dicen las autoridades cubanas, ninguno de los que hayan cumplido 24 meses fuera de Cuba después de esa fecha ha sido declarado emigrado y por tanto no debe haber sido afectado por las disposiciones confiscatorias que hasta hoy están vigentes y que estarán vigentes incluso después de la promulgación de esta nueva ley de migración. A mí me gustaría abordar hoy qué contiene un proyecto que había sido muy esperado también por la gente, entre otras cosas porque hay mucha gente esperando la posibilidad de poder renunciar a la ciudadanía cubana, lo cual es triste, es muy triste para la nación cubana que los cubanos querramos renunciar a nuestra ciudadanía, pero es una realidad latente por muchas razones que podemos analizar aquí y había mucha gente esperando a ver si eso iba a ser posible o no. Si la gente que reside, por ejemplo, en otro lugar podrá entrar a Cuba o no con un pasaporte extranjero, y la respuesta es parece que sí. Y digo parece que sí porque si usted mira lo que está dispuesto en el proyecto, parece que ciertamente las autoridades cubanas van a establecer un procedimiento que permitirá a los interesados renunciar a la ciudadanía cubana y una vez renunciada a la ciudadanía cubana, poder entrar a Cuba con un pasaporte de su nacionalidad adquirida o su segunda nacionalidad. Pero ¿qué va a pasar con esto? Que uno, no va a ser todo el mundo el que va a poder renunciar a la ciudadanía cubana y dos, la ciudadanía cubana, la renuncia a la ciudadanía cubana es un proceso que va a tener dos niveles. Un primer proceso o un primer nivel que pasa por la solicitud del interesado, o sea, aquel que quiera renunciar a la ciudadanía cubana va a tener que presentar un expediente, un proceso en una oficina consular de Cuba en el extranjero, pero esa solicitud en sí misma, la presentación de esos documentos en la oficina consular cubana, no le va a garantizar per se la renuncia a la ciudadanía. Lo que le va a garantizar per se la renuncia a la ciudadanía va a ser la aceptación de las autoridades cubanas. ¿Y por qué yo digo que además no todo el mundo va a poder renunciar a la ciudadanía cubana? Y pongo el ejemplo de los médicos, los profesionales, los atletas de alto rendimiento que pueden tener una doble ciudadanía, pero que no salen del país porque el gobierno no se los permite, porque están incluidos dentro de las categorías de personas que no pueden salir del país, que están regulados, que es el nombre que comúnmente se le conoce a eso. Hay mucha gente que me ha preguntado, si yo soy ciudadano español y renuncio a la ciudadanía cubana, ¿pudiera yo vulnerar la regulación? La respuesta más clara es no, y lo dije utilizando un recurso diferente al que utiliza el proyecto, pero yo dije que eso no podía ser, entre otras cosas, porque la ciudadanía efectiva impedía que los cubanos actuaran como extranjeros al interior de Cuba, pero el proyecto lo deja más que claro. Los cubanos desde dentro de Cuba no van a poder renunciar a su ciudadanía porque el proyecto dice que uno de los requisitos para renunciar a la ciudadanía es estar en el extranjero. Desde dentro de Cuba no se va a poder renunciar a la ciudadanía. Pero también el proyecto mata las esperanzas de muchos cubanos que se encuentran en los Estados Unidos bajo la condición de un I-220B
Esas personas que están en los Estados Unidos con un I-220B son personas que tienen una orden de deportación para Cuba, o personas que están en los Estados Unidos bajo un I-220A y que, aunque no tienen una orden de deportación expedita, corren el riesgo de ser deportados. Muchos de esos cubanos también vieron en la posibilidad de renuncia a la ciudadanía una protección en contra de una posible deportación a Cuba, porque dijeron, si yo renuncio a la ciudadanía cubana, me convierto sencillamente en un apátrida, en una persona sin ciudadanía que el régimen cubano no estaría obligado a recibir si las autoridades cubanas quieren enviarme hacia allí. Y esa era una protección imaginada, una protección idílica que muchos cubanos que están en esas circunstancias vieron, pero que también el proyecto mata esas esperanzas, porque el proyecto establece que además de presentar la solicitud solo en el exterior, la solicitud de renuncia a la ciudadanía solamente la podrán presentar aquellas personas que ya tengan otra ciudadanía. Quiero continuar con los requisitos que establece el proyecto para poder renunciar a la ciudadanía. Uno es hacerlo desde el exterior. Dos es acreditar que usted tiene otra ciudadanía que le permita no quedarse en una situación de apatridia cuando usted renuncie a la cubana. Y tres, ser mayor de edad. Los menores de edad no van a poder renunciar a la ciudadanía. Hasta que no se tengan 18 años, no se va a poder impulsar un proceso de renuncia a la ciudadanía cubana. Y hay que acreditar también mediante una certificación que usted no tiene deudas con el Estado cubano. Este es uno de los requisitos más complejos que yo veo dentro del proyecto porque implicaría contar con un documento del gobierno cubano que diga usted ni le debe nada al fisco, ni tiene responsabilidad civil de ningún tipo con ninguna institución estatal cubana y eso le permite entonces renunciar a la ciudadanía. Por último, y como conclusión, el que presente ese expediente cumpliendo esos requisitos y el Ministerio del Interior le emita una aceptación de la renuncia, podrá entrar a Cuba con un pasaporte diferente al cubano y deberá ser atendido en Cuba o deberá ser tenido en cuenta en Cuba como si fuese un extranjero. Yo no dudo tampoco que mañana el régimen cubano pueda establecer un procedimiento especial de solicitudes de visa para aquellos cubanos que renunciaron a la ciudadanía cubana. Y lo digo porque es un régimen que ha demostrado tener ansias de que posiciones de este tipo, posiciones que implican renuncia, rechazo al régimen y a la condición de cubano, pues lleven una sanción secundaria. Y yo no descarto la posibilidad de que esa sanción secundaria perfectamente pueda ser, bueno, pero tu procedimiento de visa como cubano que renunció a su ciudadanía es diferente. Y ahí entonces perfectamente alguien puede decirte, bueno, tú si quieres entrar como ciudadano estadounidense, yo no te voy a permitir entrar porque no te voy a dar la visa. No hay puntada sin dedal en regulaciones que son redactadas por organismos represivos como el Ministerio del Interior y que están dirigidos o con su objetivo fundamental es mantener el status quo en Cuba. Donde ponen una de cal, siempre ponen una de arena. Este proyecto de ley de migración permite que una sola persona, en este caso el que ostente el cargo de presidente del país, puede privar de la ciudadanía cubana a cualquier cubano. Y digo a cualquier cubano porque lo que establece el proyecto es que el presidente del país, en este caso Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que es además el primer secretario de la fuerza política, de la única fuerza política permitida en el país, puede emitir un decreto presidencial y privar de la ciudadanía cubana a cubanos que estén tanto fuera de Cuba, que tengan una doble ciudadanía, como cubanos que estén dentro de Cuba. Pero para hacer más grave el asunto, el proyecto dice que en caso de que el presidente entienda que se ha producido un grave perjuicio para la seguridad nacional o la estabilidad de la república, la estabilidad de la república en Cuba no es otra cosa que la estabilidad del Partido Comunista. Vamos a estar claros. En Cuba la conjunción de conceptos como revolución, república, Estado, todo eso es lo mismo. Y es lo mismo a los efectos de quien aplica la ley, que es el régimen cubano. Para ellos, la república, el Estado, la nación, todo eso es el Partido Comunista y la burocracia que lo acompaña. El proyecto de ley dice que cuando el presidente o el Ministerio del Interior o los órganos de la seguridad del Estado determinen que Eloy Viera, que vive en el cerro, es un atentado contra la seguridad nacional, Eloy, incluso viviendo en el cerro y siendo ciudadano cubano toda su vida, puede ser privado de la ciudadanía cubana. ¿Qué implicaría ser privado de la ciudadanía cubana? Pues eso implicaría muchísimas cosas. Y este proyecto, al menos esta previsión que tiene que ver con la privación de la ciudadanía a las personas que se entiendan como atentatorias contra la seguridad nacional, contra la estabilidad de la república, rememora lo mismo que hicieron los nicaragüenses entre 2023 y 2024.
Específicamente en febrero de 2024, el régimen de Ortega Murillo emitió una ley que modificó el artículo 21 de su constitución para decir que los traidores a la patria, y ese es el término que utiliza la ley nicaragüense, que los traidores a la patria podían ser privados de ciudadanía. Esas son las cosas que permiten este tipo de previsiones, sobre todo en espacios, en ambientes autocráticos, como pueden ser Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y no hay ninguna diferencia entre que eso se aplique prácticamente a que usted ahora diga, bueno, lo voy a poner en una norma jurídica. Y yo creo que ciertamente no hay mucha diferencia. Yo lo que creo que sí hay un mensaje clarísimo, y es que el régimen cubano no tiene ninguna vergüenza de poner en blanco y negro cuáles son sus reales intenciones o las formas en las que pretende tratar a gente que entiende como enemigos o como adversarios.